Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la fuente eterna de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a su iglesia Alianza Cristiana y Misionera El Viñedo, un lugar para la familia. De verdad que estamos muy gozosos en compartir entre amigos y hermanos a través de las redes para alabar y glorificar a Dios, tomarnos un tiempo para todos unidos, escuchar de su mensaje y poder glorificarlo todos como una misma familia. Permítanos orar para que sea Él el que sea el dador de este mensaje. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor incondicional para cada uno de nosotros. Gracias por poner tanto el querer como el hacer para reunirnos todos como familia para escuchar de tu mensaje. Que no sea un mensaje más, Señor, sino que en nuestro corazón y en nuestra mente tú lo coloques para nosotros practicarlo y así vivir en Cristo haciendo tu voluntad. Te damos las gracias, Señor, para enseñarnos a no tener miedo y de verdad queremos que cale eso en nuestro corazón en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Te damos las gracias, Padre, nuevamente en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Mire, este mensaje está inmerso dentro de una historia, de un encuentro entre Jesús y una persona llamada Jairo. Esto está en Marcos 5, del versículo 21 al 24 y del 35 al 43. En Marcos 5 del versículo 21 dice: después de que Jesús regresó a la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Conociendo de Jesús y llegando a este punto, nos podemos preguntar: ¿de dónde regresó Jesús? ¿Por qué se reunió alrededor de él tanta gente? ¿Y por qué se quedó en la orilla? Y sabemos que la vida de Jesús
fue una vida extraordinaria. Desde su mismo nacimiento, naciendo de una mujer que no había tenido relaciones con ningún hombre, sabemos que el Espíritu Santo obró en ella para que bajara desde el cielo y participara en el mundo Jesús, y su nombre llevaba el objetivo por el cual había venido a vivir ese tiempo con nosotros. El significado del nombre de Jesús: salvará a su pueblo de sus pecados. Emmanuel, Dios con nosotros. Así que ya desde su mismo nacimiento, desde su propio nombre, ya se sabía cuál era su objetivo: salvar a su pueblo de sus propios pecados, y que el pueblo reconociera que Dios estaba con él, o sea, el Mesías prometido. Todo desde su manera de ir relacionándose desde niño con los maestros de la sinagoga, quedaban asombrados de la sabiduría e inteligencia que él tenía, y fue preparándose para cuando se cumpliera el tiempo, él, cerca de los 30 años, comenzara a alcanzar este objetivo. ¿Cuándo comenzó? Bueno, después que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Él dijo: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. O sea que Jesús comenzó a evangelizar, a dar estas buenas nuevas de salvación a través de la creencia en Él, la gracia hecha carne en Cristo Jesús. El regalo de Dios para la humanidad era Cristo. Como primer punto podemos decir que Jesús es nuestra ayuda segura. ¿Por qué es nuestra ayuda segura? Porque en aquel tiempo Jesús daba muestra de que Él no tan solo evangelizaba, no tan solo daba las buenas nuevas de Dios que le había encomendado, sino que también predicaba y enseñaba de la palabra de una manera tal que lo hacía con autoridad. Sus hechos hablaban por sí solos. Sanaba enfermos, perdonaba pecados, y no tan solo que perdonaba pecados, sino demostraba el tener la autoridad para poderlos perdonar. Y expulsaba demonios. Claro, cuando se dan estas cosas, las personas que estaban ahí, que la cultura de ellos era que solo había un Dios todopoderoso y que era anatema, era maldición el que alguien dijera que era Dios, entonces eso chocaba con la cultura, con la religión que ellos traían en practicar de una manera rígida la ley. Como segundo punto, Jesús es quien tiene autoridad. En Lucas 10:22 dice que mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarse. Tanto era la autoridad con que enseñaba Jesús, tanto era su autoridad para expulsar demonios, tanto era su autoridad que decía que perdonaba pecados y lo demostraba con hechos, que la gente que lo escuchaba reconocía tal autoridad. Fíjense lo que dice: las personas
fuera de su lugar donde vivía. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como la maestra de la ley. Esto está en Marcos 1:22. Ordena incluso a espíritus malignos y le obedecen, y sana enfermos. Las personas quedaban asombradas, y no tan solo eso, sino que reconocían que jamás habían visto cosa igual. Eso está en Marcos 2:12. ¿Y qué de la gente que vivía cercano a él? Decía, ¿de dónde sacó tales cosas? Y quedaban maravillados. Muchos quedaban asombrados. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explica estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, y su hermano Jacobo, José, Judá y de Simón? ¿No están sus hermanas con nosotros? Todos quedaban maravillados con la autoridad con que ejercía su condición de Mesías. Sin embargo, no todos apoyaban esta condición de Jesús. Muchos decían, oye, ¿cómo es posible que... y le ponían trampas? ¿Cómo es posible que sane el sábado? ¿O cómo es posible que sus discípulos recojan trigo en un día de reposo? Y tonterías como esa, en las cuales en vez de ver la bondad y lo bueno que él hacía, preferían endurecer su corazón y tomar de lo que incumplía de la ley. Pero Jesús conocía su corazón. La enseñanza que traemos a votación en estos momentos es que la otra parte, Jairo, era un jefe de la sinagoga, una persona que tenía fama y era una persona que a lo mejor tenía muchos seguidores. Y es posible que abogaba por estar en contra de lo que decía Jesús. Pero como lo dije al principio, las circunstancias hacen que nuestra percepción, nuestra manera de ver las cosas cambien. ¿Qué le pasó a Jairo? A partir del versículo 22 al 24. Dice, llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Mire, para que un jefe de la sinagoga se humille y se haga ver con el riesgo de que sea expulsado de la sinagoga, no le importó todo esto por la condición misma que estaba pasando. ¿Cuál era? La posibilidad de su hija que muera. ¿Cuántos de nosotros dudamos o simplemente buscamos hacer las cosas a nuestra manera y a la final, ya cuando agotamos toda la manera de hacer las cosas, es ahí cuando vemos que existe un Dios que su ayuda es segura y tiene la autoridad para cambiar los resultados? No dice, pon tus cargas en mí y yo haré. Y es eso lo que pasó en este momento. Jesús lo escuchó
y fue con él. ¿Cómo se sentía Jairo? Jairo no le importó humillarse y arrojarse a los pies de Jesús. A lo mejor en una oportunidad estaba hasta en contra de él. No le importó caminar al lado de él. ¿Por qué? Porque conocía que Jesús tenía la autoridad. A lo mejor muchas veces nosotros no lo buscamos con ese afán, con ese ahínco, hasta que una condición como esta, tan adversa, nos hace mirar y nos hace valorar quién realmente es Dios. La ayuda segura, la ayuda que tiene autoridad. En Juan 2, del 42 al 43, dice: sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban a voz populi porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Y esto le pasó a Jairo. Continuamos. Claro, voy a saltar al versículo 35, donde en medio de estos versículos está una mujer que tiene hemorragia. Ella cree que solo con tocar, aunque sea la esquinita de la vestidura de Jesús, ella cree que puede ser sana. Y lo toca y es sana. Y continúa el relato. Eso lo vamos a hablar después. Entonces, cuando pasa todas estas cosas, dice del versículo 35, y lo voy a leer hasta el 37, dice: todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, de este que era jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Se imaginan el sentimiento y la frustración de Jairo? Que él diría: todo esto lo he hecho en vano. Este realmente es el Mesías que todos hablan. ¿Cómo es posible que yo he sacrificado todo lo que soy delante de los hombres y ahora me dice que mi hija ha muerto? ¿Realmente este será el Mesías? ¿Será esta la voluntad de Dios? Y continúa diciendo estos hombres: ¿para qué sigue molestando al maestro? Pero Jesús, movido en misericordia, le dice, sin hacer caso de esta noticia, le dice Jesús al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. No tengas miedo, cree nada más. No dejó, a partir de ahí, Jesús no dejó que lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan. Eran las personas que confiaban en que Jesús tenía la autoridad, era la ayuda que necesitaba Jairo para hacer el milagro en su hija. Entonces, Jesús nada más permitió a aquellas personas que creían en él, que creían que podía alcanzar el milagro. En la palabra de Dios, en muchas oportunidades, nos dice que Jesús, que el poder de Dios, que su gracia se muestra a todo aquel que cree. ¿Se recuerdan la sanidad que tuvo un ciego que le dijo: ¿crees que yo puedo sanarte? Sí, creo. Entonces que se haga según tu voluntad.
No sé si recuerdan en una parte de la Biblia que dice que solamente será revelado el reino de Dios a todo aquel que cree. Y acabamos de leer que solamente será revelado la relación entre el Padre y el Hijo y del Hijo del Padre, y conocerán quién es el Padre y quién es el Hijo, solamente aquel que Jesús lo indique. Entonces, es aquí donde nos muestra que sí, va a haber algo, va a pasar, va a haber una revelación, va a haber algo maravilloso, va a haber el milagro de su hija que no está muerta. Y solo esa maravilla la van a ver aquellos que creen. Entonces continuamos y Jesús le dice, no tengas miedo, cree nada más. Y continúan, y a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que podemos estar pasando, es Jesús en el cual nosotros podemos estar confiados, que Él es nuestro consuelo, que Él vela por nosotros. En el Salmo 23:4 dice, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Entonces, en todo momento, Él nos consuela. Él siempre está a nuestro lado. Continúo el transcurrir de esta historia del versículo 38 y voy a llegar al 40. Y dice, cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. ¿Y qué hizo Jesús? Los sacó a todos. Tomó consigo nada más a aquellas personas nuevamente que creían en que él podría hacer el milagro. ¿A quién tomó? Tomó al padre, a la madre de la niña y a los discípulos que estaban en él. Y entraron solo ellos a donde estaba la niña. Es aquí donde Jesús nos muestra que es la gracia de Dios para los hombres. En Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. No tengas miedo, cree nada más. Es ahí donde la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido. ¿Por qué? Porque lo iban a buscar por interés, no por fe, no por reconocer que la gracia de Dios que había mandado desde los cielos, encarnado en nuestro Señor Jesucristo, lo buscáramos por fe y tratar de alcanzar esa gracia, sino más bien por interés, como un cheque al portador, como una chequera. Es por eso que Él no daba a conocer estas cosas, sino aquellos que Dios quería que vieran sus milagros y reconocieran que Él era el Mesías. Por supuesto, les mandó a que le dieran de comer a la niña. Entonces, ¿qué podemos concluir? Qué tremenda experiencia se llevó Jairo.
el jefe de la sinagoga. Qué tremendo asombro tuvieron ellos como padres cuando al haber reconocido los hombres que estaban muertos, Dios tenía autoridad, que Cristo era la gracia que mandó al mundo a favor de los hombres, y que Él era la ayuda segura para todo aquel que anda buscando en sus condiciones la gracia de Dios para cambiar nuestras condiciones o consecuencias que estamos viviendo. Las circunstancias cambian nuestra percepción de ver la vida. ¿Sabe cuándo no cambiarán? Cuando estemos convencidos que si realmente vivimos en Cristo, todo ayuda a bien. ¿Por qué? Bueno, porque en esos momentos de angustia, Dios es nuestra ayuda segura. Es Cristo la autoridad para alcanzar a cubrir todas nuestras necesidades. Es nuestro consuelo. Es la gracia de Dios para los hombres. Así que no tengas miedo. Cree nada más. Oremos. Amado Padre, te damos gracias porque sabemos que estamos inmersos y actualmente, como en aquel entonces Jairo estaba inmerso en estas condiciones, en esta angustia, actualmente también muchos de nosotros, siendo tus hijos y aquellos que aún no te conocen, están envueltos en angustias, en condiciones adversas tan críticas, Señor, que solo nos queda, y tú nos ves suplicándote y rogándote y clamándote para esa ayuda segura, Señor. Pero te damos gracias, Señor, porque tú pones en nuestro corazón y en nuestra manera de pensar el ser consciente de que no tengamos miedo y que la única condición que debemos tener para no tenerlo es creer nada más. Gracias, Padre, porque esta lección es fácil creer en Dios, pero qué difícil es creerle a Dios. Es esta bendición en la cual tú has puesto en este mensaje, que no tengamos miedo porque tenemos a quien acudir, solo hay que creer. Entonces te damos las gracias, Señor, por una bendición más, y que este mensaje no pase desapercibido como otro más, sino más bien que sea tatuado, que sea sellado en nuestro corazón y en nuestra mente, para que lo pongamos en práctica en nuestro día a día. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Dios le bendiga. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que a todo lo que soy alabe al Señor, todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu
paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Y que a todo lo que soy alabe al Señor y todo mi corazón. De tu grande amor y cantaré, tu nombre alabaré. Que todo lo que soy alabe al Señor y todo mi corazón. De tu grande amor yo cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. 10,000 años más te adoraré. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que todo mi corazón de tu grande amor yo cantaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré. Viñedo. Estos son los anuncios para esta semana. A partir de febrero iniciaremos un ciclo de reflexiones basado en los Salmos de Ascensión. Los Salmos de Ascensión son cánticos que los peregrinos judíos entonaban cuando se dirigían a las fiestas anuales en Jerusalén. Este ascenso les daba la oportunidad de alabar a Dios y meditar. Te invitamos a conectarte a las reflexiones de oración y la meditación de estos pasajes todos los miércoles a las 6:30 de la tarde y luego unirte a los grupos de oración. A partir del mes de febrero, la Academia Bíblica de nuestra iglesia iniciará un nuevo ciclo con los siguientes cursos: La Luz de la Palabra, Nueva Vida en Cristo 1, Vida Discipular 3, Doctrina Básica, y en ICA culminaremos el 5º libro de Mateo. Para inscribirte en alguno de ellos, por favor contacta a José Gregorio Salas. El Ministerio de Damas de nuestra iglesia y sus grupos pequeños comienza en febrero una nueva serie llamada Las Parábolas de Jesús, basada en las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo quiso transmitir acerca de las profundidades del reino de Dios. Serán 8 semanas de reuniones virtuales. Si estás interesada en participar en alguno de los grupos, por favor contacta a Nailí de Cañas. Para los que amamos al Señor Jesús, el diezmo y la ofrenda son actos de adoración. Honremos al Señor dando con alegría. Las cuentas en pantalla están disponibles para los miembros de nuestra iglesia. Para aportes en divisas,
puedes contactar a Arsenio Barrios. Tu fidelidad mantiene en funcionamiento la casa de Dios. El Ministerio de Solidaridad continúa ayudando a los más necesitados. Quienes deseen colaborar pueden aportar alimentos, artículos de aseo personal, productos de limpieza, aportes monetarios. Para mayor información, pueden contactar a Ana Karina García. Alianza Cristiana y Misionera El Viñedo, un lugar para la familia.